Por favor, buenas tardes a todos. Y es realmente un placer, un gran honor y es impresionante. Me parece que estamos en el Festival de Cannes para la apertura del festival, de recibir los amigos y los profesionales y los amigos de Emiliano para este momento de homenajear a Emiliano y también a toda su familia y a través también de Emiliano a toda la corporación y a la profesión de periodistas. Es para mí un honor y un gran placer darles la bienvenida en esta casa a todos y particularmente a tantas personalidades del ámbito periodístico uruguayo con motivo de la entrega de los insignias de Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres al señor Emilio Cotelo. Esta condecoración, les Arts et Lettres, creado en el año 1957 por André Malraux, el famoso y grande ministro de la cultura del general de Gaulle, es una orden ministerial que otorga el ministro de la Cultura y de la Comunicación con el objetivo de recompensar a aquellas personas que se distinguen en los ámbitos de la cultura y de la comunicación y por su contribución a la difusión de las artes y las letras en Francia, pero también en el mundo. Nuestro homenajeado sin duda responde con creces a dichos criterios. Emiliano Cotelo proviene de un hogar muy típico uruguayo. Su padre, Rubén Cotelo, fue un gran periodista y un excelente crítico cultural. Fue profesor y traductor de francés y de otros idiomas. En su casa, la cultura ocupaba un lugar central. La literatura, la música, las artes impregnaron a su familia y sus hijos crecieron en ese ambiente, rodeados de una impresionante biblioteca e innumerables discos de música. De esa biblioteca, Emiliano Cotelo adquirió su pasión de la lectura, de aquellos discos, su melomanía. De niño, Emiliano concurrió a la escuela pública. Fue recién en el liceo que estudió en institutos privados, en el Canto primero y más tarde en el Liceo francés para cursar preparatorios. Sus padres quisieron que también aprendieses idiomas, entre ellos francés, con una profesora francesa que vivía en su barrio. El joven Emiliano, al culminar sus estudios secundarios, se inscribe en la Facultad de Ingeniería. Con una fuerte vocación científica, aspiraba a recibirse ingeniero civil. Pero la herencia periodística de su padre lo seduce a tal punto de abandonar su carrera ya avanzada y lo empuja lanzarse a una aventura amateur al principio en la radio del Sodre y más tarde en la 30, una radio fuertemente comprometida en la lucha contra la dictadura. También por aquellos años incursiones en la prensa escrita, desde los micrófonos de la 30, en un periodo en el mismo describe como fascinante, ya que corresponde al final de la dictadura y al comienzo de la nueva democracia uruguaya. Emiliano Cotelo comienza a abrazar la que sería y la que sigue siendo su gran pasión. En marzo de 1985, nuestro homenajeado
es invitado a sumarse a un nuevo proyecto, creado apenas unos días antes, la famosa Emisión en Perspectiva. Sus fundadores venían todos de la prensa escrita y necesitaban un profesional de la radio que los asesorase. Los comienzos no fueron sencillos. Los anunciantes no eran muchos y el mismo Emiliano debió salir a buscarlos para asegurar su futuro. Si hoy, a más de tres décadas de su nacimiento, En Perspectiva continúa en el aire y se ha convertido en una emisión de referencia en el ámbito periodístico uruguayo, se debe exclusivamente al profesionalismo con que Emiliano Cotelo asumió el proyecto. Y muy seguramente su pensamiento y formación científica tuvieron mucho que ver. Emiliano es un perfeccionista que nada deja al azar. De su padre heredó la importancia de la precisión de la información y la conveniencia de no dejar nada librado en la improvisación. Cada programa, cada entrevista, cada noticia, cada tema es analizado con rigor científico, hasta en sus más mínimos detalles, y utiliza un lenguaje cuidado y siempre educado y respetuoso. Pero además es periodista intrépido e innovador. Transforma las emisiones radiales de la época incorporando nuevos formatos y productos, como la información económica independiente y el análisis de encuestas de opinión. Por otra parte, su inquietud para conocer y dominar todos los temas lo hace salir de los estudios de la radio para conocer nuevos emprendimientos, para visitar ciudades del interior y realizar sus programas allí donde nace la noticia. También enriquece En Perspectiva con debates y tertulias en las que participan hombres y mujeres de todas las sensibilidades políticas, filosóficas y religiosas, con un único objetivo: profundizar la información, ayudar a los oyentes a comprender el país y el mundo, facilitarle la toma de decisiones siempre con independencia. En definitivo, el deseo primordial del periodista es ofrecer un programa que esté al servicio de la sociedad. Y todos los periodistas deberían ser así. Por supuesto, esa voluntad de informar y abarcar todos los temas a menudo lo lleva a hablar de lo que sucede a Francia, de su actualidad política, de sus posiciones internacionales, de sus avances tecnológicos y de su cultura, recurriendo al corresponsal permanente que vive en París, o bien a través de su propia experiencia cada vez que viaja a Francia y en particular a París, una ciudad por la que tiene un cariño especial. Personalmente, he tenido la oportunidad de haber sido entrevistado varias veces por Emiliano. Él me ha abierto sus micrófonos para que exponga sobre los progresos y el retorno de la enseñanza del idioma francés en el Uruguay, para que explique el funcionamiento del Liceo francés, para dar relevancia a las visitas presidenciales, tanto uruguayas como francesas, sin olvidar los momentos más difíciles que vivieron los franceses
tras los atentados terroristas de 2015. Créanme que mis participaciones en perspectiva suelen despertar una cierta envidia de mis colegas embajadores, que desearían con ansias tener algunos minutos en su programa. En fin, es justo recalcar que Emiliano no sería el periodista que es sin el apoyo de su familia. Tanto Alexandra como sus 3 hijos, Diego, Felipe y Catalina, han estado a su lado a lo largo de todos estos años, participando en cada una de las etapas que ha tenido en perspectiva. Sus visitas al interior del país han sido verdaderas expediciones familiares. Cada una de ellos colaboran con su trabajo. Diego es su consultor en materia musical, de música. Felipe lo acompaña en sus movidas montevideanas. Y Catalina participa en las previas de los programas cada noche. Alexandra, su esposa, es una incondicional escucha, aún antes de conocerlo. Juntos forman una familia, pero también un equipo muy unido. Seguramente el más fiel, pero también el más crítico. Es para rendir homenaje a su carrera, a su familia, a su trabajo, por su compromiso con el periodismo independiente, profesional, por su voluntad de hacer de su profesión un servicio público, que el gobierno francés ha querido entregarle esta condecoración. Emilio Cotello, au nom de la ministre de la Culture et de la Communication de la République française, nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre des arènes.